Tengo 87 años. Se dice pronto, pero pesan. Pesan en los huesos y, sobre todo, pesan en el alma. El otro día sonó el teléfono. Era mi hija. Vive en Sevilla con su marido y los críos. Bueno, críos. Ya tienen 20 y tantos. Pero para un abuelo, los nietos nunca crecen. Siempre los ves pequeños, me llamó muy preocupada. Como siempre últimamente, que si papá, estás comiendo bien. Que si papá, te has tomado las pastillas. Que si papá, has ido a la revisión del médico, y al final de la charla, dejó caer la bomba. Papá, así no puede seguir, yo vivo en Dos Hermanas. En el mismo barrio de toda mi vida. Llevo 62 años en este piso. Entré por esa puerta recién casado con mi Lola. Mi Lola, que en paz descanse, hace 5 años que se fue. 5 años y 4 meses, para ser exactos, los primeros meses sin ella fueron una tortura. Casi no me lo creía. Me levantaba por las mañanas. Caminaba despacio por el pasillo. Y por un segundo, solo por un segundo, esperaba oler su café recién hecho en la cocina, pero luego no había nada. Solo silencio. Un silencio pesado que te come por dentro. El reloj de pared marcaba las horas, tic-tac, tic-tac, como un martillo. Mi hija me dijo que tenía que pensar en mis opciones, que me fuera con ellos una temporada. Que buscáramos a alguien que me ayudara en casa. O incluso, y esto me lo dijo muy bajito. Como con vergüenza, que miráramos residencias. Residencias, esa palabra me sonó como una sentencia. Como si mi vida ya hubiera caducado, le dije que sí, que lo pensaría. Solo para tranquilizarla, pero cuando colgué el teléfono, me quedé sentado en el sofá. Mirando la televisión apagada. Viendo mi propio reflejo en la pantalla negra. Un viejo con el pelo blanco, los hombros caídos y las manos arrugadas, pensé, ¿qué voy a hacer con el tiempo que me queda? Al final, probé lo de irme con ellos a Sevilla. A ver qué tal iba la cosa, me arreglaron el cuarto de invitados. Todo muy bonito, la verdad. Al principio estuvo bien. Mi hija me hacía mi comida favorita. Los nietos venían a darme un beso rápido antes de salir, había ruido. Había vida. Era un alivio no escuchar aquel silencio de mi casa, pero los días pasaron. Y empecé a notar la realidad, ellos tienen su propia vida. Una vida muy rápida. Se levantan corriendo. Toman el café de pie. Salen pitando por la puerta. Vuelven tarde, muy cansados, los nietos están siempre con el teléfono móvil. O en la calle con los amigos, y yo estaba ahí en medio. Como un mueble antiguo en una casa moderna, no me trataban mal. Que nadie me entienda mal. Son muy buenos chicos, pero yo simplemente no encajaba, me iba a dormir cuando ellos encendían la tele. Me despertaba cuando la casa ya estaba vacía, comía a las 2:30 porque era su horario. Yo siempre he comido a las 3 en punto, son tonterías, lo sé. Pero la vida está hecha de pequeñas tonterías. Esas cosas son las que te hacen sentir que estás en tu verdadero hogar. Un día, mi yerno me preguntó si necesitaba algo del supermercado, fue amable. Pero me lo preguntó con esa voz. Esa voz suave que se usa con los niños pequeños o con los enfermos en el hospital. Yo siempre he ido solo a la compra. Siempre, ahí me di cuenta. Me estaban cuidando. Y está muy bien que te cuiden. Pero yo no quería hacer solo eso.
No quería ser una carga. Alguien a quien hay que vigilar para que no tropiece. A las 3 semanas, hice mi maleta, me volví a mi casa. Mi hija lloró un poco en la estación de tren. Me abrazó fuerte. Pero yo necesitaba volver a mis raíces. Cuando metí la llave en la cerradura y abrí la puerta, sentí una paz inmensa. Olía a cerrado. Olía a viejo. Olía a mi vida. Aquí nadie me preguntaba si había ido al baño. Aquí era completamente libre, pero la libertad a los 87 años tiene un precio alto. Me cansaba mucho más. La espalda me mataba al barrer el suelo, a veces olvidaba dónde ponía las gafas. O si había cerrado bien la llave del gas una tarde, saliendo de la ducha, resbalé, caí al suelo. No me rompí nada, gracias a Dios. Pero me quedé ahí tirado. En las baldosas frías del baño. Intentando levantarme durante 10 largos minutos, miré el techo blanco y sentí miedo. Un miedo atroz que te hiela la sangre. Si esto me pasa de noche, ¿quién me encuentra? Pensé. Mi hija se enteró y se puso muy firme. Contrató a una mujer para que viniera unas horas al día, se llamaba Patricia. Una señora ecuatoriana majísima. Muy trabajadora y educada, pero yo no podía. Verla abrir mis cajones. Ver cómo movía los adornos que mi Lola había puesto con tanto mimo en el salón. No era culpa de Patricia. Era yo. Me sentía un extraño, un intruso en mi propio refugio, y además, costaba mucho dinero. Mi pensión no da para tanto lujo, entonces llegó el día que más temía en el mundo. Fuimos a ver una residencia, estaba cerca de mi barrio. Era un edificio nuevo. Muy limpio. Con un jardín precioso en la entrada, la directora nos enseñó todo. Muy simpática y profesional, pero yo no veía un jardín. Veía un muro de cristal, veía los horarios colgados en la pared. Desayuno a las 9. Comida a la 1:30. Actividades de 10 a 11, todo medido. Todo milimétricamente controlado. Tu vida entera reducida a un papel en un tablón de corcho, y vi a la gente. Dios mío, la gente, algunos miraban por la ventana sin ver nada realmente. Otros dormitaban en sillas de ruedas en el pasillo. Babando un poco. Con la mirada vacía, perdida en el pasado, yo los miraba y pensaba, yo todavía camino recto. Yo leo el periódico cada mañana. Yo me afeito solo frente al espejo. ¿De verdad mi sitio ya está aquí? Volví a casa esa misma tarde en silencio, cerré la puerta. Fui directo al salón. Me senté en el rincón del sofá donde siempre me sentaba con Lola a ver la novela, y me eché a llorar. Lloré como un niño pequeño. Lloré con mucha rabia. Con una pena profunda, lloré porque el mundo iba muy rápido y yo me había quedado atrás en el camino. Sentí que ya no servía para nada. Que solo era un estorbo. Esperando a la muerte sentado en una silla, pasaron 3 días oscuros. Muy oscuros y tristes. Una mañana, me obligué a bajar a comprar el pan. Solo por salir a respirar. En el portal,
me crucé con Laura. Una vecina del segundo piso, tendrá unos 30 y pocos años. Tiene 2 niños pequeños. Siempre va corriendo agobiada a todas partes. Ese día estaba pálida. Tenía al pequeño llorando a gritos en el carrito. Y al mayor agarrado de su pierna, me paré en seco. ¿Estás bien, hija?, le pregunté con suavidad. Me miró a punto de llorar. Me dijo que el pequeño tenía fiebre muy alta. Tenía que llevarlo a urgencias rápido. Pero el mayor no tenía colegio por estar enfermo también. Ella tenía que trabajar por la tarde desde casa. No sabía qué hacer. No tenía a nadie en toda la ciudad para ayudarla, y de repente, sin pensarlo 2 veces, las palabras salieron de mi boca. Yo te echo una mano. Deja al mayor conmigo un rato. Le pongo los dibujos en la tele y ya está. Laura se quedó muda. Me miró de arriba a abajo. Al principio dudó. Es normal. Soy un hombre viejo, pero estaba tan desesperada que al final aceptó mi oferta. Subí las escaleras con Hugo. Un niño rubio, muy menudito y calladito. Con los mocos colgando de la nariz, le abrí la puerta de mi casa. Le senté en el sofá de Lola. Le puse la televisión y le di unas galletas María en un plato. Me senté a su lado, y mi casa cambió por completo. El silencio aterrador desapareció. Había risas en la tele. Había el sonido de unas galletas crujiendo. Había respiración. Había vida otra vez. Cuando Laura volvió 2 horas después, estaba tan agradecida que casi se pone a llorar. Me dio un abrazo. Un abrazo de verdad, cálido. Me has salvado la mañana, Manuel, me dijo mirándome a los ojos. Me cerró la puerta. Y yo me quedé solo en el pasillo. Pero esta vez, estaba sonriendo. Hacía muchos años que nadie me decía que le había salvado en algo. Hacía años que no me sentía tan útil. A la semana siguiente, me pidió otro pequeño favor. Y yo, encantado de la vida, empecé a recoger a Hugo del colegio algunos días a la semana. A cambio, Laura me subía la compra pesada del supermercado para que yo no cargara. Un día, su marido me arregló la bombilla del pasillo que yo ya no alcanzaba con la escalera, y así, poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a cuidarnos mutuamente. Como una familia rara y hermosa, me fijé más en mi barrio. Había un vecino mayor en el quinto que apenas podía caminar. Empecé a bajarle la bolsa de basura cuando yo bajaba a por el pan. Una chica del primero trabajaba hasta muy tarde. Yo le recogía los paquetes del cartero para que no tuviera que ir a la oficina. Ellos me traían un plato de comida casera. O me llamaban a la puerta solo para preguntar cómo había pasado la noche, y entonces lo entendí. Lo entendí todo con una claridad absoluta. Yo no necesitaba que me trataran entre algodones. Yo no necesitaba que alguien me limpiara el polvo y me dijera a qué hora exacta tenía que comer.
Lo que yo necesitaba era seguir siendo yo mismo. Seguir aportando algo bueno a este mundo. Seguir siendo alguien que importa a los demás, no alguien a quien hay que soportar por obligación. Llamé a mi hija a Sevilla hace poco. Se lo expliqué todo con calma, al principio no lo entendía. Decía que era mucho esfuerzo para mí. Que qué pasaba si me caía otra vez o me ponía malo, y tiene razón en parte. Pero le dije, hija mía. Prefiero cansarme haciendo algo que importa, que morirme de aburrimiento esperando a que alguien me lleve al médico. Hoy sigo viviendo solo en mi piso, tengo días malos. Claro que sí. Días en los que las rodillas son un infierno de dolor. Días en los que extraño a mi Lola tanto que me falta el aire para respirar. No soy de piedra. Soy simplemente un hombre viejo, no sé qué pasará mañana. Quizás dentro de un año me caiga y no pueda levantarme solo, quizás llegue el inevitable momento en que mi mente se nuble y si necesite que alguien esté conmigo todo el día en una residencia. Si ese día llega, pues llegará. Y lo aceptaré con dignidad, pero hoy todavía tengo fuerza en las manos. Hoy todavía puedo darle las buenas tardes a mi vecino. Hoy todavía puedo recoger a Hugo del colegio y verle sonreír, y mientras eso sea así, quiero seguir siendo Manuel. El vecino del cuarto piso. El que te guarda un paquete. El que baja a por el pan cada mañana, aunque le cueste un poquito más que ayer, porque envejecer, amigos míos, no significa desaparecer. Envejecer es simplemente cambiar. Es cierto que hay cosas que ya no puedo hacer. Mis piernas no corren, pero hay otras cosas que puedo hacer mejor que nunca en mi vida, como tener paciencia. Como saber escuchar de verdad a quien sufre, como saber que lo más importante en esta vida no es cuánto dinero tienes guardado, sino con quien decides compartir tu tiempo. Si me estás escuchando al otro lado de la pantalla, y te sientes solo en tu casa. Si sientes que el mundo te ha dejado a un lado porque peinas canas, sal a la calle. Mira a tu alrededor, siempre hay alguien que necesita una simple sonrisa. Siempre hay alguien que necesita una pequeña ayuda. Todavía tienes mucho amor que dar. Tu historia, amigo mío, aún no ha terminado. Si estas palabras han tocado tu corazón, o si te han recordado a alguien que amas, te invito a dejar un pequeño comentario abajo. Me encantaría leerte. Dale un me gusta a este video, compártelo con quien creas que necesite escucharlo hoy, y suscríbete al canal. Caminemos juntos en esta etapa tan hermosa de la vida. Gracias por tu tiempo.